Voy a Sí, plantear una cuestión. y también necesitaríamos que la derecha nacional, que en estos momentos pues prácticamente está monopolizada por Vox, tuviera la suficiente apertura de miras y la suficiente inteligencia como para no participar en este boicot a este movimiento que surgirá más tarde o más temprano. Yo no tengo ninguna duda en este sentido. Quiero plantear una cuestión, porque tú acabas de sacar ahora mismo una cosa que es bastante importante, ¿no, Adrián? Que es que ese surgimiento de una nueva izquierda nacional, precisamente en Cataluña, que sería un problema absolutamente para todos. Pero es que si miramos los porcentajes de participación, realmente no vota mucho más allá de la mitad de la población. Es decir, ¿creéis que que ese porcentaje de gente que no ha participado, ese voto en blanco, que son, si no me equivoco, un 46%, es decir, está muy, muy cerca de un 50%, que supone la práctica mitad de la totalidad de la gente que puede ejercer su derecho a voto? Esa gente también tiene ideología y esa gente también tiene pensamientos y esa gente también ve cómo va el país y esa gente, en un cierto sentido u otro, se preocupa por los temas políticos. Es decir, hay un grandísimo nicho de mercado electoral que está desaprovechado totalmente. Y es que simplemente, igual pudiera ser o no, es que no existe esa izquierda nacional y que mucho voto de castigo de esta ausencia de la izquierda nacional se va a Vox, por ejemplo. ¿Qué creéis? A ver, yo lo único que te puedo decir por experiencia personal es que en Vanguardia Española, cuando estuvimos en el 12 de octubre, teníamos el puesto, ¿no? Estábamos ahí, estaba Santiago, estábamos muchos de la asociación, teníamos ahí un puesto con libros y tal, y estábamos muy cerca de Vox. Y mucha gente de Vox vino a hablar con nosotros y a vernos, y a mí me confesaron, alguno, o sea, no estoy diciendo aquí que la gente se vaya a pensar ninguna cosa rara, pero hubo alguno que me dijo, no, es que yo estoy en Cataluña, en Vox, porque aquí no hay nada más a dónde ir. Porque, ¿qué pasa? El PSC no lo representa. El PP ni está ni se le espera, ahora parece que ha hecho algo. Claro, el que es de izquierda y se siente español, es que no tiene ningún sitio donde ir, es que se sienta representada por una izquierda de verdad, efectivamente. Y ojo, estabas dando datos de participación. 58% es el dato exacto que tengo yo aquí, no sé, décimas arriba, décimas abajo. Recordemos que ha subido. Es que es un 58% y ha subido. O sea, que es que hay mucha gente que se queda en casa porque simplemente está defraudada por la política aquí en Cataluña. Y yo creo que la izquierda esta de la que estamos hablando es necesaria porque yo creo que sí que podría coger ese nicho de mercado, como lo has llamado, porque no olvidemos una cosa, Cataluña ha sido una comunidad obrera. Sí que es verdad que ha estado manejada por las 200 familias de las que se habla siempre, que ya antes ya las ha nombrado Paco, los Raventós y toda esta gente, pero Cataluña ha sido obrera. Es que recordemos que donde más luchas obrera ha habido en España, uno de los sitios donde más lucha obrera, sindicalismo y gente en la calle luchando por sus derechos ha sido Cataluña. Sí, lo que pasa es que en Cataluña, desde la transición, se ha construido un sistema político con el que no se identifica la mayor parte de la población. Esta es la realidad. Y esto desde el principio. O sea, el estatuto de Cataluña, el primer estatuto de 1979, pues se votó favorablemente con una abstención extraordinaria. Pero esta abstención batió absolutamente todos los récords cuando se votó el estatuto de Maragall. De hecho, digamos, no llegó a participar en la votación ni siquiera el 50% del censo. Con lo cual, en cualquier país civilizado, una cosa así no se hubiera podido aprobar. Se hubiera considerado una votación inválida y no se hubiera aprobado el estatuto de Maragall. Sin embargo, aquí se hizo, porque es que en realidad son perfectamente conscientes de que este sistema político y electoral que tenemos en Cataluña no se identifica la mayor parte de la población y está hecho a la medida de la oligarquía catalana. Entonces, cuando surge algún grupo político, algún sector
que, digamos, se manifiesta claramente en contra de todo esto, da igual que sea de derechas o de izquierdas, aunque la verdad es que hasta ahora no ha habido ninguno de izquierdas, solamente ha habido movimientos de derechas en este sentido. El primero fue el de Alejo Vidal Quadras. Alejo Vidal Quadras fue un hombre que consiguió prácticamente triplicar el número de escaños que sacó el Partido Popular en Cataluña. Y además con la colaboración entusiasta de muchos sectores que votaban al PSC. Y no solamente, digamos, sectores populares, sino a nivel incluso de cargos del PSC. O sea, lo sé porque en aquel momento yo colaboré, digamos, con Vidal Quadras y había allí bastantes socialistas, entre ellos Julio Villacorta, que era consejero nacional del PSC en aquel momento. Entonces, cuando esto, digamos, ha sido, porque, bueno, hay que recordar que, por desgracia, el PP no continuó por aquí porque Aznar prescindió de Alejo Vidal Quadras, porque necesitaba los votos de Pujol. Cuando sacó una mayoría simple Aznar, le eran imprescindibles los votos de Pujol. Entonces, pues llegó al acuerdo de cortarle la cabeza a Alejo Vidal Quadras a cambio de ser presidente de España con el apoyo de Pujol. Sin embargo, en las segundas elecciones, Aznar ganó por mayoría absoluta. En aquel momento hubiera podido y debido colocar otra vez a Alejo Vidal Quadras al frente del PP en Cataluña para que continuara creciendo. Sin embargo, no lo hizo. Nunca han sido capaces, digamos, los jefes de los partidos nacionales, supuestamente nacionales, el PP o el PSOE, de apoyar, digamos, una candidatura que quiera romper esta situación que tenemos en Cataluña de un sistema, digamos, con el que no se identifica la mayor parte de la población. Entonces, cuando sale una cosa, hay un movimiento importante de gente que va detrás en ese sentido. Pasó con Alejo Vidal Quadras, ha pasado con Vox y no me cabe duda de que si un grupo de izquierda se lanza por aquí, teniendo pues los apoyos necesarios y haciendo las cosas bien, estoy convencido de que tiene efectivamente un nicho de mercado muy considerable. En el caso de Aires, que hemos citado antes, hay que decir que actuaron, y tal vez esto sería una de las claves. Yo te he dicho que no estaba seguro cuál era el motivo, pero pensándolo bien, estoy convencido de que, si no el motivo principal, un motivo que tuvo mucho peso, es que fueron incapaces de mostrarse como un partido de izquierda nacional. Les daba mucho miedo que los identificaran con gente de derecha, camuflada y tal y cual, que nos identifique con Vox o que de alguna manera nos parecemos a Vox en algo. O sea, unos miedos absurdos, unos complejos que hicieron que su propuesta fracasara estrepitosamente. Y eso sí que debe tenerlo en cuenta cualquier otro intento de izquierda que pretenda avanzar por aquí. Es que aquí hay mucho miedo a las formas y se olvida el fondo. Y aquí el problema es que cualquier cosa que no sea ser separatista te llaman fascista. Claro, entonces, claro, el que te llaman fascista, claro. Y aquí el problema es que nos estamos fijando demasiado en las formas y no en el fondo. Tenemos que tener claro bien cuál es el objetivo, ir a por él independientemente de lo que nos vayan a criticar, porque hagas lo que hagas te van a criticar. Entonces, claro, Pues sí. ya te digo, es que sociológicamente aquí esto parece una tontería, pero es que es así. O sea, es decir, o sea, aquí todo lo que no sea ser separatista es fascismo. Sí. Exacto. Bueno, acabo de tener una última información, gracias Elena, y es que Pedro Sánchez acaba de realizar unas declaraciones en La Sexta diciendo que ha sugerido públicamente la posibilidad de un tripartito en Cataluña. Nos estaba escuchando, parece que Pedro Sánchez nos estaba escuchando. Claro, pero es que vamos a ver, es que no le queda otra, es que o es eso o es prácticamente repetición electoral. Lo que pasa es que yo insisto, ¿qué va a pedir Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de ese apoyo? A mí es lo que me preocupa. Porque evidentemente gratuito no puede ser, porque si no está acabando su propia tumba. O sea, algo van a tener que darles. Está claro. Pues, así que, pues, bueno, también otra cuestión de la que os quería hablar, y es que hablando
hilando, ¿no?, con el porcentaje de la participación, ¿creéis vosotros que cuando, fijaros, por mínimo que ha sido, yo creo que no ha sido evidentemente por el porcentaje anterior de gente que no participó en las elecciones, pero ¿creéis que si la participación sube, el movimiento independentista en general baja a favor de los constitucionalistas? Sí, pero Teniendo en cuenta todo lo que ya estoy diciendo. Sí, pero con matices. Al final, el porcentaje de población que se abstiene sociológicamente es muy críptico y hay muchas tendencias, tanto ascendentes como descendentes, ahí dentro. Hay desde ideologías en disolución como el anarquismo, tipos de socialismo muy utópicos que no tienen cabida electoralmente en ningún lado. Hay comunistas también que no encuentran un lugar donde situarse electoralmente y también hay separatistas más fundamentalistas que nadie les vale. Entonces, aquí hay que verlo, pero hasta cierto punto. Honestamente, sí que considero, y poniendo aquí en liza los votantes que participaron en los 2 referéndums de secesión de Cataluña, el porcentaje de abstención sí que es un grupo sociológico que favorece al bando unionista, por decirlo de algún modo, al bando patriota. Es decir, al final los grupos políticos no separatistas tienen ideologías muy difusas en relación a la confrontación con el separatismo y puede que no sean lo suficientemente satisfactorias para el elector. Son muy conniventes, no ponen en duda el uso del catalán, parece que es un dogma absoluto, que es el respeto que se le tiene al uso de la lengua catalana en las instituciones. Hasta gente muy radical de Vox no va a negar el uso del catalán y el uso prioritario en instituciones. Es decir, como mucho ahora se está hablando del punto de que si se debe dar la opción a elegir el español como prioridad. Pero al menos el uso del catalán es un ladrillo que no se puede mover. Entonces, ahí sí que hay una carencia de una opción política más fundamentalista en la lucha con el separatismo. Y sí que hay grupos sociológicos, al menos en las zonas obreras de Cataluña, en lo que es Gerona y alrededores, y lo que es el delta del Llobregat y el Vallés, que se podrían sentir identificados con ese punto. Aunque ya digo, es un sector muy críptico en el que puede haber personas desde criptobros a anarquistas, a narcocapitalistas, a comunistas tanquis ultrafundamentalistas o simplemente gente que prefiere ver el Madrid los domingos y no quiere saber nada de la política, que también existe ese perfil sociológico y es mucho más abundante de lo que se cree. Al final, la política es algo muy alejado de la población, son personajes muy caricaturizados, muy estandarizados y que no generan sinergias positivas con la población. Más bien, tú como elector o como simpatizante de un partido haces un esfuerzo por simpatizar con una organización que no la organización hace un esfuerzo real por seducirte. Es decir, al final es más tú querer enamorarte de alguien que no enamorarte de manera natural. Siempre encuentro que ha sido así electoralmente. En el instituto descubres, por lo que te enseñan, un poco con qué simpatizas ideológicamente o por lo que tengas en amigos o en familia y decides enamorarte de eso, pero no hay una conexión real a nivel emocional. Sí, con todos los matices que dice, que señala David, pues en general yo también creo que si disminuye la abstención, pues sube el bando patriota en Cataluña, ¿no? Esto es cierto, pero lo cierto es que la abstención siempre ha tenido un peso enorme. Si examinamos ahora mismo las estadísticas de abstención en las elecciones regionales catalanas, siempre su peso ha sido determinante. Y curiosamente, si las comparamos con la abstención en las elecciones generales, pues la diferencia es muy considerable. Vota mucha más gente en las elecciones generales que en las elecciones autonómicas, que supuestamente siempre nos ha dicho que eran las más cercanas al ciudadano y era lo que más interés iba a despertar,
lo cual es completamente falso. Y la prueba está en la abstención en uno y otro caso. Esto es un indicio, una vez más, de lo que comentábamos antes, de que este es un sistema, el sistema autonómico, que no tiene nada que ver con las aspiraciones y con los deseos de la mayor parte de la población, sino solamente con los de unas élites económicas y una serie de políticos profesionales que ven de esta manera multiplicadas las posibilidades de conseguir algún cargo más o menos importante, ¿no? Esta es la realidad. A ver, yo solo quería deciros una cosita. Yo creo que la mejor manera de, de algún independentista, de algún separatista, es el de analfabeto funcional. Y os lo voy a decir bien claro. Gente como Silvia Orriols se puede permitir el lujo de decir cosas como, ayer la estaban entrevistando y le dijeron que si con sus votos haría presidenta ella de la Generalitat. ¿Sabéis qué contestó? Que ella no vota a imperialistas. Hombre, llamar imperialista a ella, es que ese es un señor que se ve que no manda ni en su casa, pues hombre, tiene narices, por no decir que esta señora representa una burguesía que se hizo de oro con la esclavitud en Cuba, en el Valle de los Ingenios, hasta el punto de que llegaron a fundar una ciudad para ellos solos, que se llamaba Trinidad. Entonces, hombre, que esta señora se pueda permitir el lujo de llamar imperialista a nadie, pues, hombre. Y luego, bueno, aparte, esta señora es bastante joven y es un producto de la inversión lingüística y del adoctrinamiento que se ha producido en la escuela pública catalana. Pero sí, el pintó gordo, el pintó potente. Sí. Sí. Bueno, pues Adrián Francisco, David, vamos a tratar la última cuestión, que realmente es la más importante. Nosotros desde Vanguardia Española, tras analizar las elecciones catalanas, ¿qué es lo que tenemos que hacer saber a todos nuestros espectadores, no solamente de Vanguardia, sino de afuera de Vanguardia, qué es lo que defendemos nosotros? ¿Cuál es la Cataluña que queremos? ¿Dónde estaría? ¿Cómo sería? Pues, a ver, yo quiero retrotraerme un poquito en el tiempo. Evidentemente hay muchísimas cosas que cambiar aquí en Cataluña, pero, bueno, más que decir que queremos, yo esto es un mensaje si me ve algún separatista, ¿vale? A pesar de que antes del separatismo, ¿no? Del 2015, que es más o menos cuando empieza todo esto, pues, a ver, espera, ¿cómo lo digo? Antes de que empezara todo esto, a pesar de que se estuviera preparando, cuando Cataluña aceptó que era parte intrínseca de España, ha sido cuando ha sido más próspera, cuando en Cataluña se ha vivido mejor, cuando era no solo motor de España, sino que también era motor del sur de Europa. Empiezan con el separatismo y 10 años después han conseguido que de Cataluña se vayan empresas, han conseguido llenar las calles de Barcelona de bandera de España, que Puyol tiene que estar súper contento, y han conseguido que desde 1980, como he dicho antes, los partidos nacionalistas no sumen el Parlamento para tener mayoría. Entonces, ¿Cataluña puede volver a ser próspera? Por supuesto. ¿Cómo? Aceptando que es parte intrínseca de España. Y para eso, la única manera de hacerlo en condiciones, y lo voy a decir abiertamente, es eliminar el Estado autonómico, que es un puñetero desastre. Pero para lo único que ha servido, aparte de suponernos un coste estructural por el mismo hecho de ser un Estado autonómico, no deja de ser un nido de corrupción total y absoluto, donde se malgasta, se pierde y desaparece dinero sin conocimiento. Y os voy a poner un ejemplo. Ahora, por ejemplo, sabéis, no sé si lo sabéis, pero la zona franca de Barcelona cerró Nissan, ¿vale? Y ahora va a venir una empresa que se llama Chery, ¿vale? Es una empresa china que va a traer coches despiezados de China, los va a montar aquí en Cataluña para evitar el tema de aranceles y todo esto, ¿no? También, por lo que he estado leyendo, Ebro, que es una empresa española, va a colaborar y se va a desarrollar coches con ellos, ¿no? Pues bien, esto va a ser en la zona franca de Barcelona. Antes estuvieron Ceroy, que me parece que es de la empresa QEV, con un proyecto para montar
hacer lo mismo, traer furgonetas. Al final era desarrollar coches, pero al final se dieron cuenta de que era traer coches de China y ponerles el logo de esta empresa, ¿no? También estaba por ahí Silence, que decía que iba a hacer coches eléctricos, pero no, pero a lo que voy. De esos PERTES se firmaron 120 millones de euros para ayudas públicas, para tirar todo esto para adelante. No ha salido ni un coche y nadie sabe dónde está la pasta. Pues para eso sirve el Estado autonómico. Sí, efectivamente, el Estado autonómico ha sido un desastre total. Nos ha traído la ruina económica, nos ha traído corrupción y nos ha traído enfrentamiento entre españoles. Por consiguiente, no tiene ninguna justificación, porque además, claro, España no es porque en la práctica el Estado autonómico es un Estado federal, cuasi federal. En la práctica es un Estado federal. Entonces, no tiene ningún sentido que un Estado del tamaño de España sea un Estado federal. Los Estados federales son los estados enormes, que tienen una masa continental prácticamente. Estados Unidos, México, Brasil. China, Rusia. Exactamente. Estos son los estados que tiene cierto sentido que sean federales. O bien, estados cuya unidad se ha producido en un tiempo histórico bastante cercano a la actualidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la República Federal de Alemania. Alemania no fue un estado unificado hasta la segunda mitad del XIX, hasta 1970. Por consiguiente, tiene cierta lógica que de alguna manera pues, haya cogido la estructura de un estado federal. Pero España, que es un estado unificado como mínimo desde el siglo XV, y podemos retrotraernos al reino visigodo. El reino visigodo fracturado por la invasión musulmana. Pues no tiene el más mínimo sentido que, digamos, lo descompongamos en una serie de taifas que no tienen ninguna funcionalidad ni ninguna utilidad real. Y además, hay que decir otra cosa más. Hoy día que existe tanta ignorancia sobre esto por el desastre en que se ha convertido la educación en toda España y especialmente en Cataluña. Y es el hecho de que el movimiento separatista es un movimiento muy reciente históricamente, muy reciente. España siempre ha sido un Estado bastante coherente y Cataluña siempre se ha sentido integrada dentro de España. Hay que recordar que, digamos, durante la Guerra de Independencia, los catalanes lucharon contra los franceses de un modo realmente espectacular. Incluso cuando Napoleón se anexionó Cataluña, ellos siguieron luchando en contra de los franceses y en contra de Napoleón. Y cuando terminó la Guerra de Independencia, en 1814, con la expulsión final de los franceses y de Napoleón, pues el movimiento que se produjo de un nacionalismo español para crear un Estado español, una vez que el imperio se vio despedazado por, digamos, los tejemanejes británicos, básicamente, pues en ese momento los que realmente crearon un movimiento nacionalista español fueron los catalanes. Esto es una cosa que, digamos, lo desarrolla muy bien un historiador catalán que se llama Joan Lluís Marfany, que no por casualidad ha tenido que emigrar, marcharse de Cataluña y desarrollar su labor histórica en Liverpool. Esto es así y los catalanes deben ser conscientes de que históricamente el separatismo catalán es un movimiento muy reciente que solamente surgió y tuvo fuerza cuando se produce la gran crisis de la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. Hasta entonces no existía el separatismo catalán. Bueno, y también una cosa, y esa identidad catalana de la que se habla se empieza a construir a partir de entonces también. ¿La qué, perdón? Desde el punto de vista separatista, desde el punto de vista separatista se empieza a construir entonces. Sí, efectivamente. Pues bueno, David, ¿quieres terminar tú si quieres? Sí, ya sí, además, si se considera oportuno, se puede reintervenir y todo lo que se considere. Aquí sí que hay que valorar respecto a qué habría que hacer con la cuestión catalana desde la propuesta de Vanguardia Española.
hay que valorar todo en su contexto general. Hay dinámicas internas, que son las nuestras, y dinámicas externas, que son de relaciones exteriores e incluso de ante qué nos tenemos que defender, cómo y por qué y cuándo. Es decir, porque uno tiene que ser consciente de sus fuerzas, ver cuándo puedes defenderte de esto y cuándo tienes que, bueno, lidiar con ello e intentar arrinconarlo lo máximo posible. A nivel de dinámicas internas, ya tenemos comunidades autónomas, ya es un nombre feísimo, semánticamente ya el nombre comunidades autónomas ya bueno, define lo que supone, es crear 17 monstruos que al final te generan Perdona, energía. perdona que te corte, David, pero es que lo de Estado autonómico es un eufemismo para el tema federal. Es lo que estaba comentando antes, Paco. Es que España de facto es federal. El concepto es prístino ya de por sí, comunidad autónoma. Por una serie de competencias ya asignadas por la Constitución, que además la Constitución es muy amplia respecto a la cantidad de competencias que puede recoger una de estas comunidades autónomas, muy amplia. Después hay que valorar históricamente la relación que ha tenido la política catalana desde que ésta existe con el conjunto del gobierno de España, por qué y qué relaciones económicas hay. Cataluña ha sido históricamente, desde la primera revolución industrial, muy dependiente del resto de España a nivel comercial. Cataluña ha podido desarrollar una industria porque el resto del resto de España es un esfuerzo económico enorme en que esta industria en este lugar se desarrolle. Por cuestiones geográficas y cuestiones de población y simplemente demográficas, no tenía que haberse desarrollado en Cataluña, sino en el sur, en la Costa del Sol. Que la primera industria nace en Málaga, no nace en Cataluña ni en las Vascongadas, se desarrolla posteriormente. Ha sido una burguesía que ha vivido mucho de los restos del Imperio Español, sobre todo el dominio que se ha tenido sobre Cuba, y considero que más allá de una configuración cultural que hicieron durante la Renascença y el noucentisme, la fundación del catalanismo, el principio de diferenciación étnico, porque es una diferenciación de carácter étnico, se rechaza el carácter semítico de los habitantes del resto de la península ibérica. Y digo semítico porque lo que se repudiaba era la herencia de sangre judía del resto de españoles y no de sangre musulmana. Esto está en el libro Románticos y Racistas. Y después la codependencia que han tenido, y al final es un juego de presiones económicas. Cataluña no puede vivir de espaldas al resto de España en el plano económico porque lo que queda de industria y lo que han tenido de industria ha pervivido gracias a al comercio que se ha tenido con el resto de España. Es decir, es una relación de presión y aprovechamiento y una cierta asimetría en el dominio de las instituciones. Además, también pensad que es un juego doble muy interesante tanto para el Estado central como para la comunidad autónoma, porque es tirarle el muerto al vecino y aquí entre una cosa y otra no hacemos nada. Cuando hay que intervenir en el tema de vivienda, no, es que es responsabilidad de la comunidad autónoma, después que dice la comunidad autónoma, no, es que necesita un permiso del gobierno central. Esto se hace todo el tiempo y además no solo lo aplica Cataluña, lo aplica en el conjunto de las comunidades autónomas. Es un juego político ya interesante. Y ya aparte de esto hay que ver quién da de comer al sabueso del separatismo. Porque no es el gobierno central el que lo alimenta y no se alimenta a sí mismo, no está autofinanciado, tiene financiación exterior. Que ya podríamos hablar hasta de la Segunda Internacional, de qué estados está dirigida y qué intereses geoestratégicos tienen estos estados. Pero hay que tener muy claro de dónde viene la financiación y el apoyo económico, financiero, ideológico a este conjunto de ideologías y qué intereses geoestratégicos tienen estas fuerzas y por qué se apoya a estas fuerzas. Y aquí, al menos desde el Estado central, se debe jugar con ellos, un juego de correlación de fuerzas. Ahora mismo no estamos en posición de detener estas fuerzas geopolíticas, pero bueno, tenemos que atrincherarnos, arrinconarnos, minimizar las fuerzas del rival, maximizar las nuestras y dentro de esta dinámica, al menos sociológicamente, ir consiguiendo victorias. Aislar el bando separatista. Uno de los, y ya acabo aquí, abro un poco, uno de los aspectos hasta cierto punto positivos que está teniendo esta inmersión forzosa de la ideología catalanista en las escuelas públicas y concertadas catalanas, también en algunas privadas, es el hecho de la rebeldía de la juventud. Si tienes que hacer un análisis ideológico de los estudiantes de los centros educativos de Cataluña, la mayoría no es independiente, no es separatista.
De hecho, hay mucha aversión. En los recreos en las escuelas catalanas hablan español. La cantidad de alumnos que son aficionados al Real Madrid, al Real Betis Balompié o al Deportivo de La Coruña son, por decir 3 equipos, son muy grandes. Es decir, hay una cierta regresión y además va muy ligado la simpatía al separatismo, al menos entre los hombres, a la simpatía con el Fútbol Club Barcelona, que aunque parezca una cosa menor, no lo es en absoluto. No, para nada. Sí, efectivamente. De todos modos, yo, digamos, no valoro el separatismo catalán como David, en el sentido de que creo que no tiene tanta fuerza como él sugiere. Yo pienso que es un tigre de papel, absolutamente, y que se ha beneficiado del hecho de que no ha tenido la más mínima oposición por parte de las fuerzas políticas españolas supuestamente nacionales, y que también se ha visto favorecido por las interpretaciones un tanto absurdas que ha hecho el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones. Estoy pensando en la LOAPA, por ejemplo, una ley que en su momento podía haber encauzado perfectamente toda esta situación y que la tumbó el Tribunal Constitucional. O la ley de normalización lingüística o la ley de política lingüística que se negaron los partidos nacionales a llevarla al Constitucional. Por ejemplo, en el caso de la ley de política lingüística estaba ya, digamos, preparado el recurso del defensor del pueblo, pero Aznar le pidió que, por favor, que no lo presentara. Y efectivamente no lo presentó. O sea, nunca se ha pretendido por parte de ningún gobierno español pararle los pies al separatismo, cuando hubiera podido ser muy fácil. Y os pongo un ejemplo. Es decir, yo estoy de acuerdo en el análisis que hace Santiago Almesilla a veces la Constitución española, en el sentido de que es un elemento que realmente pone cortapisas al libre desenvolvimiento del Estado español y favorece, digamos, la intromisión continua de las comunidades autónomas. En eso estoy completamente de acuerdo con él. Pero a pesar de ello, hay elementos en la Constitución que se podrían utilizar para meter en vereda al separatismo catalán y no se utilizan en absoluto. Por ejemplo, el hecho de que la lengua española es, digamos, la única lengua que tenemos obligación constitucional de conocer. La Constitución española del 78 dice específicamente que es una lengua que todo español tiene el deber de conocer y el derecho a usarla. Este deber de conocimiento no se dice de las lenguas regionales. Por consiguiente, no existe este deber de conocimiento. Sin embargo, en la práctica, en Cataluña lo sabemos perfectamente, sucede todo lo contrario. Es decir, que lo que te imponen es precisamente la lengua que tú no tienes ninguna obligación de conocer. Entonces, esto hubiera podido ser muy fácil de tenerlo si el gobierno de la nación, cualquiera, hubiera legislado por estas cuestiones. Hubiera hecho una ley de política lingüística nacional. Sin embargo, esto no lo ha hecho jamás ningún partido, ni siquiera PP o PSOE cuando han tenido mayoría absoluta. Entonces, por eso decía que para mí el separatismo catalán es un tigre de papel y en el momento en que realmente haya voluntad política de destruirlo, esto será bastante fácil de hacer. A ver, yo solo quiero decir un par de cosas. Una, a Paco, cuando estabas hablando de lo del Constitucional, ¿no? Que tomó decisiones un poco incomprensibles. ¿Quién pone a los jueces del Constitucional? Ahí está el problema. Eso uno. Y dos, acabar con esto, con el separatismo. Evidente, yo coincido con que sería muy fácil, o relativamente fácil. ¿Por qué? Y ahora lo tienen hecho. Es decir, no han conseguido la mayoría nacionalista que llevaban sacado desde hace 40 años. Y yo me pregunto, ¿por qué no se les deja de financiar? ¿Por qué no se deja financiar asociaciones como Omnium o como la ANC? ¿Por qué no se deja financiar a TV3? Es que bueno, aquí vamos a preguntarse también. Incluso gobiernos, estoy pensando gobiernos de Valencia, en la época de Rita Barberá, por ejemplo, gobiernos del PP, pues estaban financiando a movimientos pancatalanistas en Valencia y en las Islas Baleares. Gente del gobiernos del PP
y gobiernos del PSOE, por descontado, ¿no? Sí. Eso es así. Claro, es que ha habido una connivencia aquí desde el Estado central, que es lo que estamos apuntando antes, de que es que hay un interés porque ya pase todo esto. Y luego hablamos, y luego quiero recordar un poquito lo que ha dicho Elena, que suele que leerse Manual de Resistencia. Es decir, a Pedro Sánchez le va muy bien que haya separatismos, porque le van adelantando hasta cierto punto la faena, ¿sabes? Sánchez quiere la disolución de España en la Europa de las regiones y todo esto le viene muy bien. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Que le viene muy bien que los haya, pero tampoco a costa de perder su poder. Entonces los tiene que ir contemporizando así más o menos como buenamente puede. Y de momento le está saliendo bastante bien la jugada. Porque lo que estamos hablando, o sea, lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? La cosa en Cataluña no va a cambiar. Posiblemente va a gobernar el PSD en Cataluña y en España, en España el PSOE, y si tiene que echar el ordago, pues capaz de ir a repetición electoral y adelanto electoral. No tendría ningún inconveniente. Y más os voy a decir, capaz de ponerlo el mismo día, hacerlo coincidir. En todo caso, creo que aquí estamos de acuerdo en que, digamos, la situación a corto plazo no va a cambiar y que hay que dar los pasos para que realmente podamos terminar con este problema. Y para eso, pues será imprescindible que realmente haya una voluntad política de destruir el separatismo catalán. Y el separatismo vasco, y el gallego, y el madrileño, y todos. O sea, no tiene ningún sentido que un país alimente movimientos que pretenden destruirlo. Esto me parece que no pasa en ningún país de nuestro entorno. En Alemania, por ejemplo, pues hay movimientos separatistas, por ejemplo, en Baviera. Hay muchísima gente. Baviera ha sido un estado independiente durante siglos, ¿no? Sin embargo, no pueden ejercitar ninguna actividad política porque lo tienen prohibido por la Constitución. En cambio, aquí la Constitución española permite que se desarrollen movimientos políticos que pretenden destruir el sistema político y pretenden destruir la nación. Y esto no tiene ningún sentido. No solo se les deja entrar, es que se les financia. Es que ese es el problema. Es que se les financia económicamente para que lo hagan, con el dinero de todos los españoles. Claro, y, por ejemplo, cuando decía lo de financiar a las asociaciones, muchas veces, por ejemplo, las asociaciones tienen una declaración fiscal que parte es autonómica y parte es central. Claro, es que es un constante alimento de pasta a este monstruo. Es que el problema que tienen ahora mismo, bueno, el problema no, es que el problema que tenemos los demás, que es que aunque no tengan mayoría social, siguen teniendo una potencia económica tremenda. Y por eso siguen sobreviviendo. Y lo más curioso es que, como tú señalas, todo este tipo de asociaciones pro-separatistas reciben financiación tanto de los gobiernos autonómicos como muchas veces del gobierno del Estado. Y sin embargo, las asociaciones culturales pro-españolas, dijéramos, nacionales, que hay muchas en Cataluña, pues no reciben ni un duro. Claro. Por cierto, Vanguardia Española recibe dinero del Estado. Ni un duro. Absolutamente. Ni un duro. Ni lo queremos. Bueno, yo no sé en este aspecto. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizado esta sesión de análisis de las elecciones catalanas. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Tenéis algún apunte que se os haya quedado en el tintero? Llevamos, creo que, casi 2 horas y algo. De grabación llevamos 1:43. Creo que está bastante bien. ¿Se os ha quedado algo en el tintero? Adrián, Francisco, Ordóñez. Bueno, yo lo único, un pequeño apunte histórico a cuenta de lo que ha desarrollado David anteriormente, en el sentido de que, bueno, el separatismo, o sea, Cataluña, más que el separatismo, Cataluña ha sido pues una región que para su desarrollo pues ha dependido del resto de España, es cierto, ¿no? Y básicamente ese mecanismo ha sido el proteccionismo económico que permitió en el siglo XIX que se desarrollara la industria catalana. Cosa que, por otra parte, pues es normal. Históricamente, cualquier industria que se haya desarrollado, y la inglesa la primera, ha sido porque el Estado la ha protegido de la competencia del exterior. Entonces, desde ese punto de vista,
pues la industria catalana ha surgido, se ha desarrollado, ha crecido, ha tenido viabilidad porque el Estado español la ha protegido. Por consiguiente, en cierta manera, pues podemos decir que no es una industria catalana, sino que es una industria española en Cataluña. Esta es la realidad histórica. Y además, esto, quien lo ha pagado, pues ha sido el contribuyente español, el consumidor español, porque hay que recordar que el proteccionismo consiste en poner aranceles a los productos extranjeros para que se vendan en el mercado español más caros, y de esta manera el público compre los productos nacionales, catalanes en este caso, que resultan más baratos. Entonces, pues todo este sobreprecio que ha tenido que pagar el consumidor español lo calculó un historiador de la economía, Gabriel Torcellà, que es uno de los mejores historiadores económicos que existen, y solamente para el siglo XIX y solamente para la industria textil, este sobreprecio se eleva al cambio actual en 500.000 millones de euros. Entonces, pues, más que de industria catalana, hay que hablar propiamente de industria española situada en Cataluña. Eso es lo que yo quería comentar antes, que se me ha olvidado. El esfuerzo, y también lo estaba diciendo David, ¿no? El esfuerzo económico que hizo España para apoyar la industria textil catalana a costa de poner aranceles a productos más baratos del extranjero fue inmenso. Fue inmenso, estuvimos muchísimos años. Y después que Cataluña nos roba, o sea, que España nos roba, vaya tela. Fíjate. Sí. Bueno, que sí, pues sí, lo he dicho bien al principio, Cataluña nos roba, sí, lo has dicho bien. Hay una sentencia que me hace mucha gracia y que a veces definiría hasta la cuestión. Si Cataluña se separase del resto de España, sería España que se independizase de Cataluña y no al revés. Sí. La verdad es que sería un alivio para mucha gente en el resto de España, que deben estar ya bastante hartos de nosotros, ¿no? Hombre, yo espero que no. Yo espero que no, la verdad. Qué va, hombre. Pues bueno, dicho esto, simplemente nos queda dar la enhorabuena a todos los ponentes que han venido aquí hoy, desde esta casa, David, Elena, que ya se ha ido, Adrián y Francisco. Muchísimas gracias por venir y por aportar los grandísimos argumentos y este magnífico análisis sobre las elecciones catalanas. Así que, pues bueno, nos veremos en la próxima y evidentemente estamos estrenando un formato nuevo, sobre todo para el canal de la Liga, así que pedimos sobre todo el apoyo de todos nuestros telespectadores, ese like y, bueno, que nos compartan y les esperamos en el próximo vídeo. Así que dicho esto, nada más que queda decir adiós y pues nada, yo encantado de teneros otra vez a vosotros. Hasta cuando quieras, Raúl. Hasta pronto.